La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña con vista a las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio número 20, número redondo, no sé si sirve de algo, pero bueno, el episodio número 20 de esta segunda temporada de No Hablen de Política en el medio de este año pandémico que nos toca atravesar, siendo ya el mes de octubre y vaya a saber por cuánto tiempo más y esperemos que sea poco, cada vez falta menos, eso es inevitable, que cada vez falte menos. Estamos, como siempre, llevando adelante este episodio con el trabajo incansable a la distancia de nuestro querido Tomás Cogliatti, quien se encarga de los recursos técnicos. Y del otro lado también Alexis Grierson, mi compañero, para charlar, debatir, analizar la semana política. Ale, ¿cómo estás? Buenas. En el mes de octubre, diría, los redondos. Arrancando una continuación de la pandemia que, como bien señalamos en la previa, va para largo, pero mientras va para largo hay un montón de cosas para charlar, temas muy interesantes. Me parece que la fuerza del COVID en materia mediática se está llevando puesto debates mega interesantes y a eso vinimos, a charlar acerca de esos mega debates que no cambian cositas pequeñas en nuestra sociedad, sino que están jugando el futuro de un país, el futuro de una provincia, el futuro de una ciudad, lo cual me parece que bienvenido el número redondo, bienvenido octubre y bienvenido el nuevo debate. Así es. Le agradecemos también a Radio Universidad, como siempre, de Olavarría, a quienes nos estén escuchando allí, y si no, pueden pasar la voz, que se puede escuchar los lunes a las 7 de la tarde en FM 90.1, como siempre, agradeciendo a la Facultad de Ciencias Sociales, a la UNICEN, y recordándoles también a quienes nos escuchan regularmente, que está abierta la suscripción para que nos den una mano económica, esto es así, para continuar o por lo menos para incentivar en este mundo económico, ¿no? El incentivo económico funciona, no podemos combatiendo negarlo. El capital. Uh-huh. Sí, algo así. Funciona, está abierta la suscripción, lo pueden hacer con un aporte único o un aporte mensual, y esto lo hacemos de manera compartida con el newsletter local, con el newsletter olavarriense que sale todos los domingos, que se llama Volver a las Fuentes. Exactamente, sí. Así que les agradecemos a las más de 40 personas que se suscribieron y que nos están aportando y que mes a mes se van sumando de a uno, de a dos por fin de semana, lo cual nos pone muy contentos porque nosotros los vemos, sabemos por alguna cuestión sabemos quiénes son y la verdad que nos pone muy contentos que nos estén acompañando y que nada más nos escuchen y que además nos lean en el caso del newsletter. Particularmente me toca compartir los dos proyectos, así que más que agradecido en lo particular y todo el grupo, nosotros tres, y Josefina por el lado de Volver a las Fuentes, también enormemente agradecidos porque es una mano que nos sirve y que nos ayuda a continuar con esto, este bello proyecto que tiene 1 año y 1 mes casi 13 meses. Algo así. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a meter a analizar la semana política y arrancamos con el tema 1. De pobrezas y otras tierras. El INDEC dijo lo que todos más o menos ya sabíamos. Hay más argentinos y argentinas pobres. 40,9% es la pobreza, aumentó 5,5% con respecto al semestre anterior. ¿Un parche o verdadera salida? Porque la verdad es que cuando nosotros llegamos, la pobreza era del 36%, 35-36%, y hoy es el 40%. Y la verdad es que nadie puede estar en paz con su conciencia. Nadie puede estar en paz con su conciencia sabiendo que 4 de cada 10 argentinos está debajo de la línea de pobreza. Retenciones, tierras, producción y el impuesto a la riqueza
Tenemos que construir un país con otras lógicas. Estas lógicas solo han generado concentración del ingreso y distribución entre millones de la pobreza y de las carencias. El INDEC confirmó lo que más o menos todos sabíamos. Aumentó la pobreza en Argentina, 40.9% de los argentinos es pobre. Y no nos queremos quedar con el título y con la novedad y con qué se tiene que hacer para mejorar la pobreza, pero sí analizar a fondo un poco lo que está aconteciendo en materia económica. Y más allá de la pandemia también, estaba bastante claro ya desde marzo que el país iba a ser más pobre, que iba a haber una caída estrepitosa de la actividad económica y que iba a aumentar el desempleo. Son tres pilares que ya todos sabíamos y veíamos venir de que iba a empeorar. Ahora, ¿qué factores interesantes se pueden empezar a mirar de cara al futuro? Por ejemplo, que los ricos son un poco más ricos desde marzo y que los pobres, como bien decíamos, son más pobres. Ahora, con estas variables y con estos parámetros, ¿qué se puede hacer desde la política? Esa es la pregunta que dispara el tema de hoy. De todo es la respuesta. La Sí. verdad que la política, claro, es más, puede hacer de todo, debe hacer de todo, tiene la imperiosa necesidad y urgencia, además. Yo creo que sí, que efectivamente analizar la pobreza como un número y en frío, ¿no? Desde los lugares de privilegio, si se quiere, que tenemos nosotros ante este escenario, es una cuestión casi inevitable. Y yo comparto lo que dice el presidente Alberto Fernández respecto de que la situación sería aún peor si no existiesen los distintos recursos y las distintas herramientas estatales a disposición para contener de alguna manera la situación. De hecho, es bastante, por lo menos hasta el momento, ¿no? Es bastante entendible o bastante sorpresivo que vos fijate que, y lo hemos mencionado en otras oportunidades, que los sectores sociales que están protestando, exigiendo, reclamando, son sectores medios altos. Una de las imágenes que circuló como representante de protestas fue una señora con una bandera argentina saliendo por el ventiluz de un Audi. Ese es el sector social que está protestando, cuando la escena social en la Argentina en materia socioeconómica es que la pobreza aumentó. ¿Dónde están los sectores sociales en el reclamo masivo a escala de otras experiencias de la Argentina? Uh-huh. Y está relativamente contenida. Así que me parece que en eso es un acierto en el análisis, ¿no?, que hace el presidente. Ahora, es insostenible. Es un escándalo. Es insostenible, es un escándalo, y hay 2 o 3 medidas, sobre todo esta semana, que me parece que no ayudan a mantener un correlato entre lo que se intenta contener y lo que se puede hacer de aquí en más. Yo me quedo principalmente con el anuncio de la baja de retenciones. Uno podrá decir, bueno, está bien, no se puede comparar porque la solución al problema por el cual se toma la medida no es reducir la pobreza. Sin embargo, es uno de los sectores más ricos del país, el campo, y bajarle las retenciones para que liquiden en dólares, para tener dólares y para sostener una fuga de gente que está comprando, me parece que no ayuda a reducir la pobreza. Me parece que está ayudando, como bien decía Leo al principio, a contener una crisis económica que viene azotando ya desde como mínimo 2018. Eso por un lado. Pero el agravante, que a mí es lo que me termina enojando un poco, es que el campo aún así se enoja. Le bajan las retenciones y se enojó. Dijeron, no nos parece bien. Es una tomada de pelo. Cuando digo, primero, es el sector productivo, uno de los sectores productivos más grandes del país. 2, es uno de los sectores más ricos del país. 3, se está pidiendo que liquiden divisas. Y ahí es donde yo creo que subyace el error, donde el fondo, estás beneficiando a unos pocos, que son los más ricos, a que sean más ricos, solo para sostener una cuestión económica, y no terminás ayudando
a las personas que hoy están en una línea de indigencia, sobre todo, digo, pobres si uno lo analiza a fondo, particularmente en mi caso yo soy pobre, ¿no? Pero aún así yo tengo la posibilidad de pagar un alquiler, de poder comprar alimentos todo el mes y pagar los servicios. Entonces, a sostener una situación muy frágil para un sector, sobre todo el de la indigencia, que es bastante y es agudo. Ahora, a eso hay que sumarle otra cuestión que es frenar la venta de dólares a trabajadores o a personas que percibieron algún programa de gobierno justamente para acompañar la situación de la pandemia, como es el ATP. Esa medida para mí también genera enojo, primero en la gente que quiere comprar dólares, y segundo, me parece que es un poco entendible la postura, no solo del presidente, sino también de la misma gente. Digo, porque el presidente dice, está bien, estamos en una situación complicada, el que está complicado no tiene por qué comprar dólares. Digo, es como una especie de que estás dándote un lujo comprar dólares, digo, para tener capacidad de ahorro. Si tenés capacidad de ahorro te sobra el dinero, si te sobra el dinero significa que estás llegando bien a fin de mes. Bueno, pero también hay una situación de incertidumbre con respecto a la situación económica, y los argentinos y las argentinas están tratando de sostener un capital propio creado con la fuerza del trabajo. Es la famosísima clase media argentina, que, como ya habíamos hablado en otro episodio, no está claramente capacitada, ni tampoco ha sido educada para tener una capacidad de ahorro o en pesos, o en otra moneda, o en bonos, o en lo que el gobierno le facilite a la hora de ahorrar. Entonces, me parece que el gobierno tiene una situación muy complicada económica que inevitablemente tiene que atender, pero al mismo tiempo el país se le está prendiendo fuego con la pobreza. Entonces, ahí es donde arranca la política. ¿Qué se decide? Que no. Sostener el ATP es una muy buena decisión. No permitir comprar dólares me parece una decisión equívoca, sobre todo porque habría que ver realmente, digo, si toman una decisión, estimo que deben tener un número alto, cuántas personas son las que compran dólares por mes, si son muchas, y si realmente estaba representando una mega fuga de dólares en los últimos tiempos, que creo que no ha sido tal si comparamos, por ejemplo, la gestión Macri, que se pidieron un préstamo millonario del Fondo Monetario Internacional que se fue del país, con la famosa bicicleta financiera, que se fue con personas que jugaron a la especulación y ganaron y sacaron el dinero del país. Y me parece que, digo, es acertado también encontrar el culpable, pero ya es momento de empezar a dar alguna respuesta. Y no sé si son las respuestas. Creo que terminamos en un sistema de parches donde no vemos el fondo. Mirá, hay varias cuestiones. Una, yo creo que en todo caso uno puede... A ver, el mundo funciona lamentablemente de manera bastante injusta, y obviamente que parte de los desafíos que tiene la política es revertir esas situaciones de injusticia para tornarlas lo más justo posible. Lo cierto es que en el esquema, por ejemplo, productivo que tiene la Argentina hoy, el campo, o lo que llamamos el campo, entre comillas, muy entre comillas, sectores agropecuarios. Los sectores agropecuarios y particularmente los concentrados, ¿sí? Los exportadores, manejan uno de los ingresos más importantes de divisa extranjera en la Argentina. La verdad que si uno tuviese que tomar una decisión de raíz o rediseñar un esquema de producción y de estabilidad y soberanía en la Argentina, y la verdad que eso no debería estar en manos privadas, porque no puede ser que la Argentina esté dependiendo del ingreso de dólares en su sector productivo estratégico, como es la tierra, y que esté en manos privadas, y que los privados estén sentados sobre esas bolsas de dólares diciendo, no, hoy no me conviene, así que no voy a exportar. No, pero el país se está necesitando, a mí no me interesa. O sea, el sentido de comunidad vuelve a entrar en crisis, porque la verdad que depende de si a vos, tu negocio, en términos privados, te conviene, no te conviene, te interesa, no te interesa, especulás, esperás y demás. Pero así funciona. Y con eso tenés que jugar. Entonces, si vos no le das
bajo el esquema económico en el que vivimos, si vos no le das un incentivo para que esa persona agarre y venda y permita que ingresen los dólares, no va a ocurrir de otra manera. Así que en eso me parece que nos puede resultar antipático, pero así es el esquema de funcionamiento. ¿Eso tiene un impacto? Sí, tiene un impacto. Desde ya que lo que vos le ibas a retener en carácter de impuestos, si se quiere, por exportación, ahora le vas a retener menos. Pero te ingresan dólares, y esos dólares, ¿para qué los precisás vos? Para el fomento de la producción, para que si alguien está teniendo una industria y tiene que comprar insumos, pueda disponer de dólares para comprar esos insumos que generan trabajo, y que la generación de trabajo genera consumo, y la generación de consumo y producción contiene el aumento de la pobreza. Tiene un impacto. No es que no tiene un impacto, no es que haces más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. De hecho, vos podés hacer la discusión. En todo caso, hay una distinción entre la desigualdad existente entre los que tienen más y los que tienen menos. Ahora, el problema es cuando los que tienen menos no solo tienen menos que los que tienen más, sino que además son pobres. O peor, los que tienen menos no solo que son pobres, sino que son indigentes. Ahora, vos podés tener que los que tienen menos sean clase media. Esa sería otra discusión. Y aún así tenés ricos muy ricos y gente que tiene menos, pero que no es la mayoría de pobreza. Bueno, la situación hoy no es esa. Hoy tenés más del 40% de la población bajo la línea de la pobreza, lo cual es un escándalo, es grave, desnuda las inequidades inexistentes en la Argentina, donde justamente la tierra, que es la que produce el alimento, la comida, y que es el sector estratégico de la Argentina, está en pocas manos y genera a los ricos. Y la Argentina tiene poca gente con mucho dinero y mucha gente con poco dinero en la línea de la pobreza que no administra su recurso estratégico como comunidad, que es la tierra. Ahora, lamentablemente así funciona. Hasta que ese esquema no cambie, vaya a saber cómo, si cambia en algún momento y cómo se administra la rentabilidad y la productividad de la tierra y en manos de quién está. Bueno, hoy funciona así, la tiene poca gente, la tiene en pocas manos, y para que esa gente exporte es necesario que vos le des alguna ventaja. El hecho es qué haces con eso. Lo del ATP, y el Estado está necesitando que no se compre dólares. O sea, el mensaje es, no se pueden comprar dólares, perdón, pero no se puede. No se puede, y además de, perdón, no se puede, no se olviden que no se puede porque acá se recontra mega endeudaron y esas millonadas de dólares que entraron en la Argentina, así como entraron, se la fugaron. Entonces, no se olviden de eso, asumamos que no se puede y encontremos mecanismos para los cuales ahorrar si tenés ganas y capacidad de ahorrar. Tasas de intereses, bonos, etcétera, etcétera. Y si no, bueno, hay que esperar que se solucione este tema. De todos modos, un asterisco en esta situación. Hay una herramienta particular que a mí me hace un particular ruido. Yo lo atribuyo a voluntad política, pero el análisis un poco más allá sería sobre el impuesto a las grandes fortunas o el aporte extraordinario para las grandes fortunas o como quieran denominarlo. O el impuesto a la riqueza, como se denomina ya comúnmente, que viene demorado. Nosotros, si mal no recuerdo, en abril o en mayo tuvimos un episodio donde hablamos del impuesto a la riqueza, tuvimos otro donde hablamos de la demora, y hoy estamos en octubre. Y tiene pinta que se puede llegar a tratar con el presupuesto. El análisis lógico y un poco más allá de lo que es la ausencia de voluntad política es lo mismo que sucede con el campo. Son personas que tienen demasiado dinero, por consiguiente tienen demasiado poder. Al tener demasiado poder, vos estás ejerciendo ese poder por sobre un gobierno que está bien, está fuerte, ha resistido 2 o 3 embates bastante bravos en estos meses de pandemia, desde lo que pasó con la policía, pasando por 2 o 3 eventos un poco más chicos, como las movilizaciones anticuarentena y demás. Es un gobierno que está bien, pero que justamente en materia económica es donde más flojo está. Y es donde el poder se pone en disputa, y es de donde los que más tienen más poder que un gobierno. Entonces yo creo que ahí hay también una cierta fricción entre los sectores que más tienen y no quieren aportar y el gobierno, pero yo considero particularmente, teniendo en cuenta la cantidad de personas que afecta el impuesto,
teniendo en cuenta las fortunas que tienen y teniendo en cuenta la gravedad de la situación, se necesita, a mi entender, un poco más de voluntad política y de tener un poco más de espalda a la hora de aguantar ese tipo de embates y hacer entender a la sociedad quiénes son los que van a pagar este famoso aporte, por qué, si les va a perjudicar en algún sentido y alguna otra cuestión más que consideren para educar a la población y entender las razones por las cuales se toman ese tipo de decisiones. Que no es una decisión que afecta a las mayorías, B, es una decisión que beneficia a las mayorías, digo, porque todo ese dinero ya se dijo que se va a reorientar no solo a pagos de IFE, sino al pago de subsidios, a la recuperación y la reactivación económica, esto que venimos hablando en el bloque. Y también, digo, en esta situación, en este contexto, ¿te acordás cuando discutíamos el concepto de solidaridad hace unos meses? Esto de ser solidario con el de al lado. Bueno, es empezar a entender a una Argentina más allá de las cuestiones vinculadas a lo partidario, cosa imposible, ¿no? Sobre todo por el contexto. Pero me parece que el impuesto a las grandes fortunas llega para justamente empezar a subsanar un poco el número que se conoció en esta semana y que ya se sabía. Digo, tampoco es una novedad, era algo que se venía hablando hace varios meses, pero es empezar a subsanar realmente una situación grave y bueno, después están las discusiones chiquitas que yo sí considero que ahí es muy importante la oposición, que es a dónde se va a destinar el dinero, si se va a afectar a ciertas partidas en particular, a otras. Por ejemplo, había gobernadores de algunas provincias, con incidencia de los senadores, claro está, que pedían, por ejemplo, afectar a, sí, una parte a la cuestión social, pero también una parte de infraestructura y empezar a solucionar problemas de muchos años, empezar a vincularlo con la generación de trabajo, vincularlo con la generación de infraestructura que genera mano de obra y bueno, y toda la vuelta. En fin, me parece que eso ya no es tanto un parche, sino que realmente es como empezar a pegarle a la pelota para adelante y salir de esta crisis importantísima que tiene Argentina. Mira, el pensador social y relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza, Oliver de Schutter, así se llama, dijo que el verdadero efecto de la pandemia en la pobreza se va a ver de cada 3 a 6 meses. Yo creo que hay que tomar conciencia también de que esto es un problema global, ¿sí? Que todavía no está viendo sus peores caras, que yo insisto, a mí me parece muy interesante lo del impuesto a la riqueza, me parece más como hecho simbólico, más allá del ingreso de dinero que ocurra de manera inmediata, va a ser por única vez, así que eso no va a solucionar un problema, sino que va a ser como una cuestión momentánea. Pero vale hacerse en este tema la pregunta que nos hacíamos al principio de la pandemia o cuando todo esto comenzaba a impactar en la Argentina, que era si vamos a hacer una sociedad mejor o una sociedad peor. Para mí vuelve esa discusión, y yo insisto, con que una de las cosas que va a ocurrir es que va a haber una sociedad altamente conflictiva, ¿sí? Porque entre los conflictos que se van a ocurrir, que ya los estamos advirtiendo además y que muchos de ellos los vamos a repasar en este episodio, tienen que ver con las demandas sociales que claramente en este contexto van a aumentar. Y hay una oportunidad, lamentablemente, pero que al ser bastante uniforme el drama social que vamos a vivir en todo el mundo, tal vez las soluciones vayan a tener que ser de carácter global, porque esta pavada, dicho así, de no me dan condiciones acá, entonces me voy del país, sobre todo asociado a determinados intereses económicos y empresariales, bueno, la verdad que estaría bueno que esos intereses económicos no encuentren eco en otro país, porque ese otro país también tiene problemas que resolver. Y lo que se da es una necesidad de discusión a gran escala global en torno a qué se hace con la riqueza, qué se hace con el dinero, ¿no? Cómo se genera trabajo y cómo se le da condiciones de vida digna al conjunto de la sociedad. En algún momento, y tal vez sea ese el momento que la pandemia inaugure o permita y abra a grandes movilizaciones de carácter global, ¿no? De discusión sobre las reglas del juego para mejorar la calidad de vida de la gente. Porque si no, todos los países son presos de estos juegos financieros, económicos, que bueno, entonces me voy de acá, invierto allá y te traigo el producto importado y a vos no te genero trabajo. Basta. Esto tiene que terminar en algún momento, no es una cuestión de ahora, pero tal vez la pandemia
Y el avance de la tecnología, ¿no?, de comunicación y demás permite unificar reclamos de escala global que no le den escapatoria a esos intereses económicos y financieros y tengan que hacerse cargo de la discusión. Tal vez es utópico, tal vez no, pero me parece que es el gran desafío. Y mientras eso no ocurra, y tenés que ir, bueno, te doy un incentivito, te saco 3 puntos de retención para que hagas esto y después te los repongo, qué sé yo, una cosa así. Pero bueno. Mientras no haya soluciones, estaremos inturiando y analizando obviamente las medidas políticas y también las acciones políticas en lo que hemos denominado como tema número 2. De incendios y otras perversidades. Los incendios intencionales en todo el país develaron la perversidad del objetivo. Hay 14 provincias con focos activos y hay preocupación por esto. Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe y ahora Córdoba. Son solo algunos de los focos de incendio que no se detienen. Megaproyectos inmobiliarios y agropecuarios. Que existe la sospecha de que buena parte de los incendios que conmovieron a los cordobeses esta semana tienen que ver con puja inmobiliaria y puja política. La oleada de incendios que arrasan los pastizales de la zona de las islas desde hace 3 meses, los llamamientos dramáticos del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandier, para que la justicia persiga a los culpables y la aparente inacción de las autoridades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Las personas que queman son personas del sector ganadero. La producción sojera ha expulsado del continente el ganado y lo ha llevado a las islas. Las tierras que son de la tierra en búsqueda de dueños. ¿Cuál debería ser la respuesta? La política. El proyecto de Máximo Kirchner y la dureza en momentos duros. El 95% de los focos de incendio son intencionales. Bien podría hablarse de ecocidio, ¿sí? Los incendios ya afectan a 13 provincias y se están tratando de tomar alguna medida para pararlos, con aviones hidrantes, brigadistas, ni que hablar de la tarea extremadamente importantísima, fundamental de bomberos voluntarios de todos los distritos. Pero es una situación donde se requerían respuestas políticas. La verdad que se requería una mano urgente. Yo particularmente en ciertos momentos no la vi, pero la empecé a ver en los últimos días. Es muy interesante lo que se está vislumbrando con los incendios, primero por la gravedad de la situación, pero además por lo que se esconde detrás del incendio en sí y la necesidad de dar una respuesta política justamente a esa iniciativa. ¿Vos cómo lo ves, León? Sí, es que la solución es por ahí. Hay una discusión también bastante que genera la impotencia del conjunto de la sociedad, que es que mucho no puede hacer en términos concretos, ¿no? Que vos podés, por ejemplo, evaluemos el juego de las redes sociales, ¿no? Poner una foto de cómo se está incendiando Córdoba. Oh, qué horror, se está incendiando Córdoba. Más que escribir y decir, ay, por favor, apaguen el fuego ya. No, sí, la verdad que no, cuanto más gente ponga, por favor, qué horror, apaguen el fuego, qué sé yo, no se va a apagar. Eso se apaga con agua y sobre todo se apaga sin que se incendie. Empezando por ahí. Y sobre todo cuando uno advierte que los incendios, por lo menos es lo que se está diciendo, son intencionales, bueno, entonces hay un accionar inevitable de la justicia, ¿no?, que tiene que operar en poder condenar rápidamente a quienes han producido esto. Y por el otro lado es interesante que la política pueda dar una respuesta que pueda evitar la producción de estos incendios, porque detrás de los incendios, si efectivamente son intencionales y si la intención de incendiar es para después utilizar esas tierras con otros fines de los que tenía, ¿no?, y que por eso provocase este desmadre en el ecosistema, es impactante, ¿no?, además pensarlo, porque 13 provincias con fuego de manera casi incontenible. Vos tenés Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Misiones y Chaco con focos de incendio. Es como también decir, bueno,
che, ¿la política dónde está? O sea, 13 provincias. No sé cuántos aviones hidrantes, gente, brigadistas, ¿no? Hay que enviar a 13 provincias para contener el fuego. Bueno, entonces me parece que hay una respuesta política también a tratar de evitar que esto ocurra en algún otro momento, y hay un accionar también de la justicia que tiene que condenar rápidamente a quienes están llevando adelante esto. Y otra discusión mucho más de fondo es por qué se producen estos incendios, cuál es la lógica que hay atrás de los incendios, cuál es la lógica de producción económica y financiera. Digo, casi que todas las discusiones siempre no, es que lamentablemente rondan en torno a eso. ¿Cuál es el esquema de vida que estamos teniendo como sociedad que implica que se cometan este tipo de delitos, ¿no? Con el afán productivo de conseguir tierra para producir, vender, generar dinero, y después entramos en el tema retenciones otra vez, ¿no? Dólares. Es como una pelota que gira y gira y gira y gira todo el tiempo. Sí, muy perversa, y que en el medio le va pegando en la cara a un montón de gente cada vez que la pelota esa gira. Sí, claro. A ver, sobre todo este tema en particular es perverso en el sentido de que, bueno, son tierras naturales donde obviamente hay un montón de especies, donde hay flora, fauna, donde está lo rico de la Argentina, y la estrategia para tomarlas y quedarse y desarrollar desde proyectos inmobiliarios hasta mega proyectos vinculados al agropecuario es quemarlas, es inutilizar su función principal, que es un espacio verde, natural, donde hay ecosistemas, donde viven un montón de especies argentinas, donde hay especies de todo el mundo, pero particularmente de nuestro lado del continente, y la solución es prenderlas fuego. No hay otra solución. Digo, ¿qué hacemos ante esta eventualidad? Es una tierra natural donde la mano del hombre es una reserva natural, donde la mano del hombre no puede intervenir, se prende fuego. Generamos un incendio donde queda inutilizado, no hay más ecosistema, no hay más reserva natural, hagamos otra cosa en reemplazo. ¿Y cuál es el reemplazo? Un mega negocio inmobiliario, un mega emprendimiento vinculado a la producción agropecuaria, ganadera o lo que fuere. Es cuando uno analiza las cuestiones financieras como el bloque pasado, es perverso también, porque en el medio hay personas, hay mucha pobreza, hay indigencia, hay situaciones límite. Ahora, esto es perverso ya desde la mismísima concepción, en el sentido de la intencionalidad de incendiar, de asesinar plantas, asesinar animales, generar cambios profundos en una sociedad. El humo ha generado complicaciones en vecinos de todas las provincias, ha llegado incluso hasta nuestra ciudad de La Barría, humo del incendio de Córdoba. Digo, que estamos lejísimos. Sí, y es la invitación a la discusión política del tema, ¿no? Porque si no, creo que no sé si ya ni sé si lo decía en el bloque anterior o ahora, pero quedarte en cuál es el compromiso que vos tenés como ciudadano o ciudadana en relación a este tipo de temas, o a cualquiera de los temas. Pongo una foto en las redes sociales de Córdoba incendiándose y digo qué horror, sin dar una discusión política de lo que pasa. Y abajo comentás amén. Ponele, claro. Que yo no digo que no lo hagas, pero porque no está mal la expresión en ese sentido, pero hay que invitar e intentar la reflexión política detrás de eso. Es decir, bueno, a ver, la administración de la política, ¿cómo combate para que esto no ocurra? ¿Con un flyer que dice no a la quema? ¿O qué acciones concretas hace? Y vos, como ciudadano o ciudadana, ¿dónde te parás políticamente en relación a eso? Porque si no es como bastante hipócrita, te pones en contra de la quema, pero después estás a favor de la producción a mansalva de soja, por ejemplo, ¿no? Entonces como que decís, bueno, entonces al final estabas a favor de que se prendan fuego todos los campos para después poner soja, ¿no? Exportar y pedir que bajen las retenciones. Digo, si ese es tu modelo, ojo, por lo menos no es hipócrita, pero no pongas una foto o que tu compromiso político no sea solamente indignarte a través de una imagen o un tuit. ¿Cuál es la discusión política en el tema? Yo creo que ahí hay un interesante proyecto que se presentó hace poquito, hace horas creo, ¿no? Sí, a ver.
La respuesta política, a ver, estamos muy acostumbrados en Argentina a que las legislaciones o la votación de leyes o las políticas públicas se implementen en base a hechos. Nunca se anticipa una situación, ¿no? Por lo general sucede la situación y después se legisla sobre ello para no volver a repetirlo en caso de que sea algo malo. Bueno, en esta ocasión para mí la respuesta política es, no sé si magistral, pero muy importante y es necesaria. Este proyecto de ley fue presentado por el Frente de Todos, lo firmó Máximo Kirchner y busca justamente prohibir la modificación del uso del suelo por 60 años en caso de incendios. Es decir, si hay alguien con alguna mala intención o hay alguien con esta perversión de utilizar la tierra para otro fin que no sea el que estaba, que era el natural, que sea tierra, un ecosistema donde flora y fauna convivan y que sea parte del territorio argentino, si alguien tiene esa intención no lo pueda lograr por lo menos por 60 años, que en 60 años probablemente ese suelo se recupere, ese ecosistema comience a generarse nuevamente y que en 60 años esté un poco más normalizado después de un incendio tan tremendo como los de las últimas horas. Con un agregado, porque el incendio también se toma en cuenta si es accidental, no solo los intencionales. Hay un accidente de la naturaleza, se prende fuego algo, 60 años no se puede tocar ese suelo. Justamente busca prohibir modificaciones en el uso y destino que las superficies poseen con anterioridad al incendio, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento, parcelamiento. Esto pasó mucho con los humedales en la provincia de Entre Ríos, donde se sabía que había un mega negocio inmobiliario detrás. Se incendió y efectivamente empezaron a aparecer los negocios inmobiliarios. Entonces, me parece que es una respuesta política clara. Es una política pública clara, donde no hay duda, donde no hay un gris, donde no hay una interpretación y donde se frena y se obliga a retrotraer. Digo, esta perversión de quemar para acceder a un negocio se va a frenar porque ya no hay negocio. Entonces, si no hay negocio, ¿para qué voy a incendiar? Ya incendiarlo es por pirómano, no hay otra excusa. Claro, si lo haces ya es por otra cuestión, no vinculada a un fin. Entonces... eliminar el incentivo. La idea sería, ¿no?, eliminar el incentivo al incendio. Claro, no generar ni tierras fiscales, ni tampoco algunas actividades agrícolas. Y Gabriela Cerruti, quien es diputada nacional, confirmó que es algo que ya se venía sospechando. Esto obviamente es información oficial y información que brindan los que saben, que son los bomberos, defensa civil y personas que están trabajando en los incendios, que el 95% de estos siniestros son intencionales. Entonces, con ese porcentaje tan abrumador, con una situación tan clara, una política pública concreta, sin grises y directa, que ataca el problema, va a hacer que, como mínimo, se empiece a retrotraer todo este tipo de situaciones que son gravísimas para el medio ambiente de nuestro país y son gravísimas en la discusión política, porque es volver al bloque número 1. Por eso está bueno, porque es como una rueda que va girando. Si hay tierras quemadas, tierras que se aprovechan para cultivo, el cultivo, retenciones, soja, y volvemos a la discusión número 1. Es frenar, es romper la rueda, directamente romperla y aportar una solución a una situación que además se da en un contexto donde está pasando de todo y que justamente como está pasando de todo acompaña con la invisibilización. Digo, tenés una pandemia donde hay 300 muertos por día, 15.000 casos diarios, obviamente va a tener una mayor repercusión que un incendio. Lo que pasa es que los incendios tomaron tal magnitud y el caso es tan alevoso que obviamente por sí mismo empezó a tomar trascendencia tal que ya hay un proyecto de ley que estimo ya se tratará en las próximas semanas. Sí, y lo interesante además es nuevamente poder también ampliar la mirada y ver que no solamente está ocurriendo en Argentina, ¿no?, que la región está en una situación de estas características donde se incendia literalmente, ¿no?, parte del territorio del continente con estos fines económicos y de negocio. Pedíamos rezar por el Amazonas hace un año, no más. Pedíamos por el Amazonas, Pray for Amazonas, una campaña internacional, y el Amazonas es el país vecino, no estamos tampoco en el otro lado del mundo.
Exacto. Y bueno, y ahí está la política, y está el desafío que tiene la política. Esto lo ato con, creo que en el episodio anterior lo charlábamos, ¿no? La cercanía o no de la política con la gente, ¿no? Porque se me vino a la cabeza Avatar. Vos decís, ¿qué tiene que ver? Pero digo, es muy fácil empatizar con la película, ¿no? Con Avatar. Pero es muy difícil empatizar con la política. Hay algo ahí, ¿no? De la apelación a las emociones, de la apelación a cómo se vinculan la praxis con los hechos, con el interés. Nadie duda que en Avatar, ¿no? Es una invasión, una destrucción justamente de un ecosistema con el fin de extraer los recursos mineros y naturales que tiene ese planeta. Y obviamente la película lo que te cuenta es el mensaje en favor de cuidar los recursos naturales, las poblaciones autóctonas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si no la vieron, véanla. Es uniforme el discurso, todo el mundo empatiza con eso. Y hasta, es más, estarían a favor de salir a defenderlo. Ahora, en la vida real ocurre incluso así o peor. Esta es la vida real, no es una película. Entonces, si vos empatizás en una película porque te resulta muy sencillo, es fácil, es necesario empatizar en la vida real, ¿no? Y la forma de combatirlo es con herramientas políticas, es así, ¿sí? Es la política, no es un flyer, es la política puesta a disposición de evitar estos negociados y evitar este tipo de prácticas. Y además, discutir, porque este es el primer paso, esto es contenerlo, y después discutir en qué sistema estamos viviendo, ¿no? Porque si no, también, ¿cuál es la motivación también para prender fuego y producir, hacer megaproductos arquitectónicos o lo que sea, o alentar la producción de soja y demás? Esa es otra discusión mucho más profunda todavía, que también hay que dar, porque si no después pones un flyer, pero no estás entendiendo el origen de esa quema. Exactamente. Y es un tema que obviamente dará para continuar charlando, pero como la rueda sigue girando y como los debates continúan, es momento de hablar del tema número 3. De reclamos y otras viviendas. La mesa de emergencia pide asistencia para 6 familias que atraviesan una aguda situación habitacional. Es gente que está sobreviviendo en un lugar, en otro, a veces en condiciones de calle y bueno, y la mayoría del tiempo en sus casas que, bueno, se le entra agua por todos lados, tienen piso de tierra, no tienen baño, sin luz, sin agua en algunos lugares. El municipio y un poco más que el ABL. Y bueno, todas estas situaciones no están siendo atendidas por desarrollo social y bueno, entonces decidimos este tipo de acción. ¿Cuáles son las urgencias de la población y cuál es la del municipio? Otra vez, la rueda sigue girando. Y como la rueda sigue girando, en Olavarría también pasan cosas y es momento de charlar acerca de una situación que lleva más o menos 3 semanas, que se profundizó, que hubo un principio de acuerdo y ese acuerdo dejó de ser como tal, y en el desacuerdo se empezó a discutir la ausencia de políticas sociales, por un lado, y la ausencia de tierras para aquellos que quieren construir su vivienda. Ese es como el eje acerca de esta aguda situación que están atravesando al menos 6 familias de Olavarría. En la mesa de emergencia de Olavarría denuncia 6 situaciones muy agudas, pero detrás, ellos mismos comentan, no pueden estimar todavía la gran cantidad de gente que está necesitando una respuesta vinculada al hábitat, vinculada a acceder a una primera vivienda, incluso con algún crédito o con alguna solución. Y esto, cuando la rueda sigue girando, sigue generando los mismos análisis, pero cuando se traslada a una comunidad tan local, la cosa cambia un poco. ¿Cómo lo ves, Leo? Sí, lo veo como también parte de las cuestiones que va a habilitar la pandemia. Y me parece que está bueno incluso también poder atarlo con las distintas discusiones. Esto con esta pregunta que yo recuperaba
en el primer bloque de este episodio, ¿no? ¿Vamos a ser una sociedad mejor o una sociedad peor? Que era la pregunta que se instaló en el mundo allá por febrero, marzo, abril, ¿no? de este año. Y yo creo que el mundo que viene va a tener mucho de esto. Lo interesante de esto, además, es que está acá, en Olavarría, ¿no? Esta es una discusión que se está dando acá en Olavarría, que hace unos años atrás tal vez no era una discusión pensada. Uno se imagina este tipo de discusiones asociadas a, no sé, al conurbano bonaerense, a algunas otras regiones del interior, pero acá, en Olavarría, ¿no? Es como, pero si acá Olavarría es la calle Rivadavia, Vicente López, Coronel Suárez, la Plaza del Centro, el Arroyo, el Parque Mitre, el Parque Norte. ¿Es eso Olavarría? No, Olavarría es mucho más grande, ha crecido enormemente y tiene un montón de dificultades y de serias dificultades, entre ellas estas, ¿no? Dificultades habitacionales, gente que no tiene una vivienda digna, que no tiene una vivienda en condiciones, que no puede acceder a una vivienda. Y son reclamos que tienen un montón que están encontrando canales de organización. Esto también es un elemento importante. Y otra de las cosas interesantes es que esto es un dato a tener en cuenta, me parece, es que el reclamo es al municipio, ¿no? Al organismo político local. No es un reclamo a la provincia, no es un reclamo a la nación en términos habitacionales. Es un reclamo a la institución local, a la representación política local. Y eso también es un síntoma para mí del crecimiento de Olavarría como partido, como comunidad, como localidad, y que las responsabilidades que empieza a asumir la política y la administración de la política local también es más grande. Tiene mayores responsabilidades, porque no es el tradicional ABL, ¿no? Que le podría corresponder a un municipio. Alumbrado, barrido y limpieza, y eso es todo tu tarea como municipalidad. Empezás a tener otro tipo, a medida que tu municipio, tu sociedad, tu comunidad crece, que son demandas mucho más grandes, mucho más complejas, mucho más delicadas, mucho más sensibles, como un tema habitacional. Le están reclamando al municipio que dé una respuesta rápida e inmediata a un tema habitacional de su comunidad, que está también en un límite entre el pueblo y una ciudad grande, con las demandas y las dificultades que implica el crecimiento de tu comunidad, de tu localidad. Me parece que también pasa por ahí, y cómo la política intenta reorganizarse, administrarse y redefinir sus objetivos. Tiene un desafío la política local en relación a temas más complejos a solucionar. Además pensaba también en esta cuestión de las respuestas que ha dado el municipio, que han sido muy insuficientes para la demanda. Y no por, y complementando por ahí el análisis que venía haciendo Leo, no tanto por la ausencia de herramientas, sino que el municipio tiene las herramientas, lo que pasa es que está administrando de forma prudente, vamos a poner algún nombre, justamente porque viene de una crisis económica muy importante la comuna, y esto hace que tenga que volver a administrarse de otra forma y que no le pueda dar una respuesta a al menos 6 familias. La mesa de emergencia, cuando nace el reclamo, con corte parcial de calles y después traslado con un acampe en el municipio, pedían respuesta urgente para 6 familias. 6 familias que, por describir algunas características un tanto generales, viven en casas que no tienen ventanas, en casas que no tienen baño, algunos tienen piso de tierra, viven en las condiciones más hacinadas de las que puede haber, sobre todo en contexto de pandemia. Había una mujer que denunciaba que cada vez que llovía ella perdía todo lo que había recibido como donación o acompañamiento de vecinos. Son situaciones extremas, ¿no? En esas situaciones extremas está más que claro que termina siendo una complicación, una situación política que se lleva muy a lo extremo, porque los vecinos están acampando, los vecinos están haciendo un acampe en la puerta de la municipalidad hasta no tener una respuesta, y el municipio evidentemente no las tiene, y las alternativas que ha presentado son muy insuficientes. Entonces, otra vez es volver a rediscutir la tierra en Olavarría. ¿Hay tierra? Sí, hay un montón de tierra. Ahora, ¿cuánta de esa tierra está disponible
para que un montón de vecinos, nos podemos incluir, digo, no tenemos una vivienda propia, por lo cual alquilamos o por ahí estamos tratando de instalarnos en un lugar, lo cual requiere una gran inversión de dinero y no podemos acceder, pero pertenecemos a una clase social media, por así decirlo, media baja, pero media al fin. ¿Cómo se hace para que una persona que está en situación de extrema necesidad pueda acceder a una tierra? Entonces, volvemos al debate del principio. Digo, ¿por qué las tierras están en manos de unos pocos? ¿Y por qué las grandes mayorías tienen que o pagarse un alquiler o vivir como viven estas 6 familias? Que además no vive una sola persona en una casa. Viven muchos integrantes en un mismo lugar, que muchas veces es una habitación, no llega ni siquiera a tener un baño, piso de tierra, y que cuando llueve, obviamente, se complica todo, y en este contexto, que no es un contexto menor. Sí, y además me parece también que empieza a ocurrir algo que es que también es interesante, es que es la no naturalización de las injusticias. No, me parece que hay muchas respuestas que muchas veces se ha dado la política, lo charlábamos en su momento cuando le hicimos la entrevista a Emiliano Llorente, ¿te acordás? Sí. Bueno, donde la injusticia está como naturalizada. Es como, bueno, hay desigualdades, la desigualdad también, ¿no? Está como naturalizada. Entonces la vida continúa y la desigualdad existe, y vos decís, sí, existe, bueno, sigue. Y es una naturalización general, ¿no? Generalizada. Quienes están en mejores condiciones naturalizan la desigualdad, quienes están en peores condiciones naturalizan su propia desigualdad, todo está naturalizado. El problema es que, el problema no, o en realidad lo diferencial es que cuando empieza a organizarse, y sobre todo los sectores que están sufriendo esa desigualdad, se organizan y empiezan a reclamar, che, la verdad, esto no es digno, necesito que me den una respuesta, rompe el esquema de la naturalización, porque no hay mucha respuesta negativa a eso. La respuesta tiene que ser proactiva en función de darle una solución, porque efectivamente transitamos un contexto en el cual se naturalizó algo que debería ser un horror. Una condición indigna de vida no debería estar permitido y no hay tiempo para naturalizarlo. Es una solución inmediata. Y esto es algo que se advierte cuando se rompe esa naturalización, cuando se organiza, se toma conciencia de eso, se hace público, se reclama, y de lo que se está tomando conciencia también, o por lo menos que se está exponiendo, es que esta es una de las realidades que tiene Olavarría, que no es una localidad pequeñita, sin sus grandes problemas, que estos son parte de los problemas que tiene, que la solución, o por lo menos la exigencia inmediata, se da hacia el recurso político local, ¿sí? Que el recurso político local tiene que empezar a tener la administración de otras, o tener a disposición otras herramientas para dar solución a esto. Y para mí que también es un signo de estos tiempos, ¿no? Que está asociado con el aumento de la pobreza, que está asociado con el modelo productivo y económico en el que estamos insertos, que está asociado al contexto de pandemia en el que estamos viviendo, que está asociado al panorama un poco gris oscuro que se ve o se avisora a futuro a escala global, y que va a depender en gran parte de la organización de los distintos sectores de la sociedad para empezar a exigir, reclamar y intentar reorganizar, porque la respuesta que vos decías, Sale, el municipio tiene un problema serio en términos económicos y financieros. Bueno, ¿cuáles son sus prioridades? En algún momento va a ser ese el planteo también. No sé, no es mi problema. Resolvé las prioridades. Y yo de acá no me voy hasta que vos no lo resuelvas. Yo creo que es también un síntoma de muchas de las exigencias que pueden venir a futuro, no solo por Olavarría, sino en general, ¿no? Como, no me interesan tus prioridades. Yo voy a dejar de naturalizar esto que vos tenés otras prioridades porque naturalizaste la desigualdad. Ahora, si yo la desigualdad te la expongo, te la organizo y te la reclamo, y de acá no me muevo hasta que no rompas con esa naturalización, vas a tener que revisar tus prioridades. Parece que eso es parte del futuro. Mirá cómo no se me fui para otro lado, pero digo, está conectado. Digo, es parte de la alta conflictividad social que se viene y que va a plantear redefinir esos esquemas. Sí, y otra de las conclusiones que me gustaría dejar en este episodio es, hablamos de una rueda que gira, digo, ¿cuál es la solución para que no gire más? Si pararla, si quitarla, si poner otra cosa, si poner otra rueda, si, digo, ¿cómo
cómo se sale. Sabemos que se sale con política, por eso hacemos este podcast, por eso nos esforzamos todo el tiempo en fomentar el debate político y que genere soluciones políticas. Se sale con política. Ahora, cómo esa rueda tan perversa por momentos se deja de girar o gira en otro sentido o se quita. Bueno, esa es la gran pregunta que quedará de este episodio y que iremos tratando de develar con el correr del tiempo. Sí. Hay momentos en la historia en que hay ciertas ruedas que dejaron de girar. Exactamente. Sí, pero no dejaron de girar por una asamblea. No, está claro. Claro, y son acontecimientos históricos que efectivamente sucedieron en la humanidad. Digo, bueno, eso también me parece que es para ponderarlo en el análisis, porque efectivamente los discursos de la desigualdad creciente, de la pobreza en aumento, del desarrollo de la tecnología y la falta de trabajo en el futuro. Parece que la pandemia es una oportunidad para pensar eso. Por eso yo efectivamente avisoro un mundo más conflictivo. Y lo que pasa es que alguien dicen el mundo que viene es peor. Y es que nadie va a naturalizar que sea peor. Ese es el problema. Sí. Y entonces cuando vos no naturalices que va a ser peor, va a empezar va a ser una puja. Claro, el tema es que si vos naturalizás, bueno, el mundo es peor y listo, se terminó. El problema es que no se va a naturalizar que el mundo sea peor. Entonces eso va a generar un conflicto. Y ese conflicto va a haber que resolverlo de la manera menos violenta posible. ¿No? Sí. Y va a ser a escala global probablemente. Por lo pronto no vamos a solucionar ningún conflicto global, solamente nos queda agradecerles a todos ustedes si llegaron hasta acá por acompañarnos. Les recordamos, como siempre, tenemos el mecanismo de suscripción en nuestras redes sociales, lo pueden buscar, mismo caso en el newsletter Volver a las Fuentes. Y hay tanto por debatir que podríamos estar días debatiendo, pero por lo pronto vamos a cortar acá. Es como una sesión esto. Vamos a dejar acá. Vamos a cortar acá. Vamos a dejar acá. La semana que viene retomamos. Por lo pronto les agradecemos. Nos buscan en las redes sociales. Y el domingo que viene vamos a volver a aconsejarlos y a tener esta sesión, no sé si de espiritismo, pero sí de debate que hemos denominado No hablen de política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No hablen de política. Te escuché, Tatu. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No hablen de política. En Twitter nos encontrás como No hablen de poli y en Instagram como Hablen de política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.